Bueno, buenos días mis amados a todos, les saludo, les bendigo nuevamente, pero desde este lugar me gustaría predicarles en inglés porque veo que se sienten más cómodos con eso, pero bueno, no me da, no, por ahora no, me faltaría un poquitito más de práctica. Sí, no yet. Sí. Lo que pasa es que ciertamente en Argentina es más difícil aprender el inglés, no porque no lo enseñen. Las academias en Argentina enseñan generalmente el idioma inglés de Inglaterra, ¿no? Que es bastante diferente al de aquí. Y por otra parte, ustedes conviven continuamente con los dos idiomas. O sea, continuamente encuentran gente que habla en español y en inglés. Nosotros no. En Argentina nadie habla en inglés. No tenemos esa continuamente. No es que nadie lo sepa el idioma. Puede ir a usted no sé, a una gran ciudad y encontrar gente que es de otro lado, pero yo vivo en el centro del país y ahí no habla nadie. Nunca vas. Cuando alguien de pronto dice algo en inglés, la gente hace así como diciendo, ¿y este de dónde salió? ¿Es extranjero? Es verdad, porque no habla nadie. Entonces la falta de convivencia con el idioma lo hace mucho más difícil. Supongo que si me viniera a vivir aquí, al poco tiempo estoy hablando mejor que ustedes. No, pero es verdad que uno cuando está en un ambiente donde se habla, está continuamente en el roce con el idioma y es más fácil aprenderlo. Por ahora, bueno, esta limitación de poder hablarles, igualmente algunos saben el español y otros están recibiendo la traducción. Vamos a compartir un tiempo de la palabra del Señor. Yo le pido que oremos al Señor, pero me gustaría que hagamos una declaración. Como siempre les digo, levante su mano ahí donde está y solo si está de acuerdo conmigo diga: Señor, en esta mañana, no, así con ese entusiasmo no vamos a ningún lado, Diga conmigo: Señor, en esta mañana mi corazón está dispuesto para tu palabra. Padre, conforme a la declaración que hemos hecho, sabiendo, Dios, que no son nuestras palabras inocentes ante tu presencia, sino que tú las tomas en cuenta, te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tomes gobierno de las palabras, de nuestra mente, de nuestro corazón. Queremos recibir tu palabra, Señor, queremos retener tu palabra, ponerla por obra, vivir por ella, para alcanzar lo que tú tienes para nosotros y para que tú seas glorificado a través de nuestra obediencia. Padre, creemos que tú lo harás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por eso. Amén. Amén. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor, bendígale. Gloria a Dios. Quisiera, por favor, si usted tiene su Biblia a mano, que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 2, y si no, tal vez le pasen ahí el pasaje, y si no, preste atención, la fe viene por el oír. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, por favor. Quiero compartirles este versículo y luego quiero desarrollar un tema en esta mañana que le he puesto como título Cisternas rotas. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En los días que hemos estado compartiendo en el discipulado, en los talleres que hemos tenido, en las enseñanzas, yo les he hecho hincapié desde el primer día en las dos fuentes, ¿no?, de las cuales nosotros vamos a poder vivir. Una es la que proviene del mal y la otra la que proviene del bien. Una es la del viejo hombre en Adán y la otra del nuevo hombre en Cristo Jesús. Una es la vieja naturaleza, uno es la nueva naturaleza. Una es la que está en condenación, en maldición y en muerte. La otra es la que está redimida en bendición y en vida. Es decir, vivir en Cristo implica vivir en la fuente de la verdadera vida, en la fuente de la libertad, en la fuente de la bendición. Es decir, hay dos fuentes desde donde provienen las cosas a la humanidad.
Jesús dijo en Apocalipsis 21:6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Él es la fuente de la vida. Él es aquel de quien recibimos el suministro de todas las cosas. Él también se lo dijo en el libro de San Juan, capítulo 4, a la mujer samaritana, ¿verdad? Él les dijo, le pidió de beber agua y ella estuvo dispuesta a darle agua. Y él dijo, si supieras con quién estás hablando, vos me pedirías agua a mí, porque el que tuviere sed yo le daría de beber una fuente que salte para vida eterna. Entonces, él es el río que puede impartir nuestra vida y a través del cual surgen todas las cosas. La paz, la bendición, la prosperidad, el cambio, la dirección, todo viene de parte de Él. Todo depende. Nosotros nos acostumbramos a vivir de la fuente de nuestra propia fuerza, de la vieja naturaleza adámica, esa de pecado, esa que nos pone traspié, que nos hace cometer errores, nos hace pecar, nos hace tomar nuestras propias decisiones. Esta fuente solo funciona con la fuerza humana y está bajo la influencia del maligno. Y esa fuerza humana hace que nosotros tratemos de vivir de nuestros planes. Esta fuente es la que nos habilita para el propósito eterno de Dios y es la que está bajo la influencia del Rey de Gloria. Yo les dije, una cosa es que te gobierne Dios y otra que te gobierne el diablo. En el caso nuestro puede ser nuestra propia carne, pero no deja de ser la vieja naturaleza o el hombre de pecado. Por eso Pablo en la carta a los Efesios dice, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, y vestidos de Cristo, vestidos del nuevo hombre, que es Cristo Jesús, en quien nosotros vivimos y quien es la fuente de toda nuestra bendición. Humanamente tenemos esa tendencia de vivir en nuestros planes, de tener nuestras ideas, nuestras razones, nuestros proyectos, nuestras maneras de pensar y nuestra manera de vivir. Y generalmente queremos convencer a Dios de que Él nos ayude en lo que nosotros planificamos. Queremos que una vez que conocemos a Dios, reconocemos que Él es la vida nueva, pero pretendemos seguir siendo nosotros. Entonces, aun cuando oramos, nosotros le decimos a Dios lo que queremos. Que nos ayude en esto, que nos ayude en este negocio, que nos ayude con la familia, que nos ayude con el matrimonio, que cambie esto, que cambie lo otro, que nos abra camino, que nos dé tal cosa, pero todo en función de nuestros planes. Es como conocer a Dios, pero ponemos a Dios al servicio de nuestros planes. Eso no es el diseño del reino. La idea del reino es que nos pueda meter en el nuevo hombre. Y yo les dije, para pasar de una fuente a la otra fuente es necesaria la muerte. Es decir, el mensaje de la cruz es morir a mí mismo para dejar de vivir en esta fuente y poder recibir la vida que es en Cristo Jesús, que es el poder de la resurrección. Es muerte para vida. Es decir, Jesús pasó por la cruz, pero después de pasar por la cruz se sentó en el trono. No hay trono sin cruz. Si yo quiero vivir reino, es necesario morir. ¿A qué? A mis planes, a mis deseos y a lo que yo quiero. Y no significa que Dios rechace todo lo que a mí se me ocurre, pero Él me quiere llevar por su voluntad, su propósito. Y Pablo dice que nosotros debemos estar tranquilos porque el propósito de Dios, los planes de Dios para nuestra vida son buenos, agradables y perfectos. Nosotros a veces tenemos idea de lo que es mejor para nuestra vida, pero no siempre hacemos lo correcto o pensamos lo correcto. La evidencia de eso es el mundo mismo y nuestro pasado sin Dios. Cometemos muchos errores, creemos que sabemos cómo vivir gobernándonos solos y así nos va, ¿verdad? Adán creyó que era mejor gobernarse solo que vivir bajo el gobierno de Dios. Y Dios le dijo, bueno, si te vas a gobernar solo, yo voy a cerrar, viví de esta fuente, no de esta. Adán vivía en la bendición. Adán tenía toda la abundancia del huerto, ¿verdad? Tenía el alimento, los ríos, toda la bendición de Dios estaba. Pero cuando él determinó gobernarse solo, entonces empezó a depender de su propia fuerza. Y tenía que trabajar mucho. Cuando antes comía simplemente de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que no añade tristeza, empezó a tener que comer con el sudor de su frente. Trabajaba mucho, pero la tierra le producía poco. Debe ser muy angustiante sembrar trigo
y cosechar espinos y cardos, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia dice que le producía la tierra, porque la tierra será maldita por tu causa, dijo Dios. Entonces, la tierra no le producía lo que Adán quería. Trabajaba mucho y recibía poco. Eso es lo que pasa en el mundo de hoy. La gente trabaja mucho, pero cobra poco. Es decir, no vive en el nivel de que tendría que vivir esforzándose tanto para vivir. Pero cuando Dios te mete en la vida de Cristo, la idea es que la bendición de Dios te añada a aquellos que estás necesitando conforme al propósito. Por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios, viví bajo el gobierno de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Nosotros no perseguimos en este lado bendiciones, las bendiciones nos alcanzarán porque vivimos en el bendito. Acá sí, usted ve toda la gente que persiguiendo bendiciones, tratando de conseguir cosas. Acá no, acá nosotros perseguimos a Dios y las bendiciones nos alcanzan a nosotros. Lo único que queremos es hacer la voluntad de Dios. Nos enfocamos en Dios, buscamos a Dios porque Dios es la fuente de todo lo que nosotros podemos desear en esta vida. Cuando no lo entendemos así, vamos a cometer el error que cometió Israel. El Señor le dijo, hay dos cosas que hicieron mal. Primero me dejaron a mí. Dejaron de buscarme, dejaron de que yo dejé de ser el centro para Israel. Y cavaron para sí cisternas rotas, cuando en realidad Él era la fuente de la vida. En esa época la gente, el ejemplo del Señor es porque en esa época la gente que buscaba agua fresca iba al río. Iba al río y traía el agua a la casa y todos usaban esa agua, pero para evitarse ese trastorno de ir al río que traía el agua pura, mucha gente tallaba cisternas en su propia casa. Algunos para llenarla con agua y no tener que ir al río todos los días, y otros esperaban que aun cuando lloviera, las cisternas se llenaran de agua y pudieran tener un depósito de agua en su casa, para no tener que ir todos los días en la búsqueda de agua. Entonces hacían eso. El Señor les dice, el problema es que las cisternas que cavaron están rotas. Se hicieron depósitos, pero el agua se pierde, porque en lugar de ir a buscarme a mí todos los días, que soy la fuente de agua viva, ustedes quieren hacer depósito y confiar en cosas que no son importantes. Fíjese lo que le había dicho el Señor en el mismo capítulo, pero unos versículos antes, en el versículo 5. Le dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Mire lo que dice esta versión de Palabra de Dios para Todos. Esto dice el Señor, ¿qué vieron de malo en mí sus antepasados para que se alejaran de mí? Ellos se fueron a adorar lo que no valía nada y terminaron ellos mismos valiendo nada. Nuevamente les dice, esto no empieza con ustedes, esto empezó con vuestros padres. Acá hay un problema cultural. Me dejaron a mí, sus padres me dejaron a mí, ustedes me dejaron a mí y empezaron a cavar cisternas rotas y buscaron lo que era vano. Lo vano es lo inútil, lo que no sirve. Ustedes creen que sirve, pero no sirve. Y me dejaron a mí y se hicieron vanos ustedes mismos. Amados, estamos viviendo un tiempo en donde el maligno lo que hace es expandir la influencia de su reino a través de la cultura. La cultura es mucho más que el arte, que la pintura o que la música, aquello que nosotros tenemos como cultura. Cultura es todo. Hay una cultura en el hogar, hay una cultura en la vida. La cultura tiene que ver con el idioma, con las costumbres, con la forma, con las tendencias, con la moda, con todo lo que vivimos. Cultura viene de la palabra cultivo, ¿no? Es de lo que se sembró. Por eso, si yo vivo en Argentina, a mí se me sembró la cultura del argentino, porque nací ahí. Si hubiese nacido en China, vestiría distinto, hablaría mandarín. Me gustaría otra comida, me gustaría otra música, porque sería formado en una cultura. Y cada uno de nosotros hemos sido sembrados con la cultura de nuestra casa, de nuestra familia. De pronto, algunos que vinieron de otro país a vivir aquí en
porque usted viene con un montón de pensamientos, con su idioma, y de pronto se encuentra que acá es distinto. Se maneja distinto, se actúa distinto, se compra distinto, se cocina distinto, se vive distinto. Entonces usted tuvo que adaptar su cultura a la cultura en donde ahora pretende vivir. Seguramente si se fuera a vivir al África y estuviera en alguna tribu, tendría que también adaptar sus costumbres, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar toda la cultura de ellos, sino que tendremos que adaptarnos cómo viven, cómo comen, cómo visten, cómo duermen, y haríamos lo mismo, porque hay un choque cultural y la cultura termina sembrando en las personas aquello que pretende. Hoy la globalización, o sea, el hecho de que el mundo esté interconectado de manera absoluta, cosa que hace décadas atrás era imposible. De hecho, nuestros abuelos, si querían traer una noticia de Europa, teníamos que esperar que alguien viniera en un barco, ¿verdad? O que de pronto alguien comunicara desde allí Bueno, hoy todo es en directo, estamos conectados con el mundo. Pasa algo allá y automáticamente lo sabemos acá. Entonces, ¿eso qué hizo? Achicó el mundo, lo interconectó y la cultura se mezcló. O sea, fíjense lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, alguien se contagió en China y al poco tiempo parece que todos los países del mundo estaban afectados por eso. O sea, hoy la gente viaja permanentemente de un lado para otro, se trasladan. Entonces usted va a cualquier país y está viviendo, hay una mezcla de raza, de cultura, de pensamiento. Yo cuando voy a Europa, muchos inmigrantes han entrado a Europa y está todo mezclado. Cuando usted va a España, usted encuentra, hay muchísimos musulmanes mezclados porque vienen los moros que están viviendo ahí y el español, y hay mucho latino y hay una mezcla entre protestantes, católicos, ortodoxos, musulmanes, en lo que respecta a la fe y en lo que respecta a la vida, todo. Los musulmanes van a las escuelas, han adaptado la forma de comer, los horarios de la comida, sus tiempos de oración. O sea, la cultura se va adaptando y como hay tanta transferencia que hoy uno encuentra gente de otros países en otro lado, todo se ha globalizado. Eso es la globalización. En ese aspecto la globalización no es que es mala, pero el enemigo aprovecha una cultura, una idea y la puede distribuir fácilmente, cosas que antes no. Había países cerrados que tenían su propia cultura y no había una transferencia. Hoy sí hay una transferencia, rápido. Entonces, cuando el enemigo quiere bajar una línea de pensamiento en la ideología de género, en el aborto o en lo que fuera, automáticamente el mundo puede abrazar esa idea. Porque hay una transferencia de pensamiento, igual que la moda. Hoy se pone de moda el color amarillo en Europa y todo el mundo usa. Decir, pero ¿y por qué? Porque hay una transferencia y el enemigo está usando la cultura. Nosotros debemos vivir en una cultura de nuestra patria celestial, no terrenal. En Cristo no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, ni norteamericano, ni paraguayo, boliviano, salvadoreño, guatemalteco. O sea, en Cristo todos conservamos nuestra nacionalidad terrenal, tenemos una manera de hablar y de comportarnos, pero nuestro pensamiento está siendo impregnado por la cultura del reino, que tiene diferentes valores, diferente manera de pensar, diferente manera de reaccionar. No pensamos como piensa la gente hoy en la sociedad. En muchos casos pensamos diferente porque Dios nos está sembrando el evangelio. Nos está sembrando el idioma de Dios, que es espiritual. Cuando Dios nos habla, dice: el que tiene oído para oír, oiga, porque el idioma de Dios es espiritual. Entonces nos está sembrando su idioma, nos está sembrando sus valores. Cuando vivíamos antes sin Dios, teníamos los valores del mundo. Ahora los estamos cambiando porque Dios nos va hablando la verdad. Y en el reino las cosas se miden de otra manera. Lo que para el mundo no vale nada, para el reino vale mucho. Las riquezas del mundo en el reino no importan. O sea, son un medio para un fin, pero nada más. ¿Me comprende? Pero aquí abajo hay otra valoración. Por eso no sé si lo dije aquí o en otro lado, pero cuando nosotros encontramos una billetera o una cartera con dinero en la calle, todos se apuran a levantarla. Pero si viéramos a un joven que está acostado en su vómito porque está con la droga y ahí cayó y estuvo en la noche, todo el mundo lo esquiva.
¿no? Y Dios debe decir desde lo alto, estos levantan lo que no vale nada y dejan tirado lo que vale más que todo el oro del mundo. ¿Verdad? Ahora, si nosotros viéramos como Dios ve, ese joven tiene más valor que una billetera. ¿Ve? Pero sin embargo lo esquivamos, porque así piensa el mundo. No, que déjalo, ¿qué va a tocar? Dicen, se ha estado drogando. Y lo van a esquivar, pero si ven un dólar, de cabeza al piso. ¿Verdad? Porque los valores son distintos. Dios nos está enseñando a pensar como Él piensa, a sentir lo que Él siente, a valorar lo verdadero y a desestimar aquellas cosas que no tienen tanto valor, pero que el sistema nos grita que tiene valor. La sociedad nos dice, nos habla del valor que tienen los bienes materiales continuamente, ¿no? Y nos mete en la cabeza la importancia de tener tu casa propia, el coche, irte de viaje, comprarte una cosa, comprarte una computadora, un iPad, un iPhone, y dale que va, es siempre lo último, siempre lo mejor, el nuevo modelo, el nuevo diseño, lo último que salió. Y las publicidades que están continuamente bombardeando nuestra cabeza nos están diciendo que para ser exitoso hay que tener ciertas cosas en la vida. Y la verdad es que, a ver, cuanto más cosas hay en el mundo, lo único que está manifestando esto es que el hombre cada vez más pobre. Pero no porque cada vez hay más pobres, ciertamente cada vez hay más pobres, pero es más pobre porque necesita cada vez más cosas. O sea, y pobre no es el que menos tiene, es el que más necesita. Entonces, antes una persona sí aspiraba a tener algo, pero era su aspiración y se terminó. En los tiempos bíblicos, Abraham quería tener un hijo, pero vivía en una tienda. Y dice que era riquísimo, pero vivía en una tienda, porque tampoco había las casas en Beverly Hills, así que él vivía en una tienda, ¿verdad? Entonces, no sé, podría cambiar la lona de la tienda una vez cada tanto, pero ya era lo que tenía. Y así vivían algunos camellos, algún ganado, y se terminó el asunto. Hoy hay tanta variedad de cosas que hacen que nuestra alma anhele todo eso, que nosotros compramos un vehículo, pero ya estamos mirando el otro que salió. Y cada año nos sacan uno mejor que el que tenemos. Entonces nunca terminamos de alcanzar porque ya salió otro mejor. Y usted se compró el iPhone 14, salió el 15, compró el 15, salió el 16, compró el 16 y ya estamos esperando que salga el último. Y porque es como que nunca alcanzamos, siempre sacan algo que es mejor, ¿no? Y las personas tienen ese sentir, porque eso es lo que siembra el sistema, de que necesitamos cosas. Y nos llenamos de cosas, porque ahora todo parece práctico, y ahora se inventó un cosito para poner esto, y ahora se inventó esto para apoyar esto, y ahora se inventó lo otro y se inventan tantas cosas que nos llenamos de cosas que antes no teníamos, pero ahora se inventaron y están ahí. Y yo, mira lo que salió, qué bueno, ya lo compramos, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de cosas, pero al final el Señor dice, son cosas vanas, no hay un problema con que lo tengamos. El problema es que nosotros podamos creer que eso genera una reserva para nuestra vida. La reserva no está ahí, la reserva viene de la fuente que nos provee de la vida y de las verdaderas cosas. Fíjese que el ser humano, a través de la comunicación, el sistema nos dice que podemos estar mejor comunicados. Y es cierto. O sea, hoy en día, los primeros viajes que yo hacía, hablar a mi país era todo un tema, no solo porque era caro, podías hablar unos minutos. Hoy en día por WhatsApp todo el mundo habla. Nos conectamos con cualquier lado, en videollamadas, en la familia, con la gente. Usted sale en su auto y antes de llegar a destino ya habló con 5 personas diferentes, si usted quiere. ¿Verdad? Estamos más comunicados. Sin embargo, está comprobado que el ser humano hoy en día está peor comunicado que nunca, de verdad. Todas las comunicaciones son superficiales. Son todos comentarios de lo diario. El lleve, el traiga, vení, te dijo, me dijo, pero no estamos conectados con la verdad. Es decir, el ser humano no tiene conversaciones tranquilas. Yo a veces me he sentado a hablar con algo de una persona y quiero hablar algo profundo, algo tranquilo. Y está, que se levanta, que mira el teléfono, que mira allá, que sale. Y voy a decir, ya, ¿podés apagar todo y podemos hablar un ratito? Es muy difícil. Todo el mundo está como
como acelerados, estamos como distraídos. Es muy difícil sentarse a desayunar la familia y hablar toda la familia. ¿Cuántas veces se hace eso? Pero hablar de las cosas que importan sin mirar el celular, ¿cuántas veces se hace? ¿Cuántas veces se junta la familia para hablar la familia y decirle, a ver, algo, vos cómo te sentís? Ahí dice cómo te sentís. Es como que no se usa decir cómo te sentís o qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que te gusta, qué pensás de mí. No, esas cosas no se hablan. Se habla del deporte, de la película que vimos, de la serie, de las cosas, del auto, del trabajo, pero se habla de lo superficial. Pero hay un montón de gente que tiene necesidades en su corazón y no se hablan. No hay con quién hablarlo, no, hay soledad, hay un montón de angustia retenida porque todo es decir, muchas veces los matrimonios se hablan durante el día. Sí, llévate el auto, trae acá, lleva acá, pasado acá, busca aquello, trae para cocinar, hacemos tal cosa. Y son todas conversaciones de lo diario, todas superficiales, pero pocas veces, a veces pasan un tiempo de calidad en donde puedan mirarse a los ojos y preguntarse si realmente están bien o hay algo que están sintiendo que no es bueno. ¿Me comprende lo que le digo, verdad? O sea, este sistema nos ha llenado de cosas vanas y pensamos que esas cosas son importantes. Y mucha gente sin Dios llega a creer que esas cosas son la fuente de su felicidad. Creen que van a ser felices cuando tengan casa o cuando tengan cosas o cuando compren algo. Y nosotros debemos tener muy en claro que la felicidad y la fuente de la vida y de la felicidad es solamente el Señor. Cuando yo le digo esto, usted dirá, bueno, no, pero eso lo tenemos claro, pastor. Pero es curioso, porque invertimos más tiempo en las cosas vanas que en el Señor. Es decir, todo el mundo tiene tiempo para trabajar y hemos asumido que es algo bueno trabajar y generar un recurso. Pero no todos tienen tiempo para estar con Dios o para ir a una reunión. Si puedo, voy. Me siento bien un domingo. Puedo ir a la reunión, con Dios estoy bien, pero hay un tiempo también de calidad y de intimidad que yo le digo, si queremos vivir en esta fuente lo tenemos que tener. No puede Dios gobernarme sin comunicarme. El pueblo de Israel nunca dijo que dejó de creer en Dios. El problema cuando Dios dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, es porque levantaron altares a dioses falsos, idolatraron a dioses que eran falsos. De hecho, el Señor mismo le da un ejemplo mencionándole en el capítulo, lea usted en su casa el capítulo, mencionándole otras naciones y diciéndoles, ellos no se apartan de sus dioses, aunque no son dioses. Pero ustedes sí se apartan de mí, que soy el Dios vivo. Es decir, el Señor miraba naciones paganas que eran fieles a un Dios que no era Dios. Y seguían ahí, fieles, ¿no? Usted no va a poder evitar que un musulmán ore 5 veces por día. Y no importa si no tienen el Espíritu Santo, si no tienen a Jesús, si no, van a orar a cualquier hora del día. Usted los encuentra, se tiran su mantita mirando la Meca y a orar. Y se terminó el asunto. Y no van a negociar algunas cosas, no le importa lo que digan los demás. Usted no va a impedir que alguna gente guarde una creencia y dice, sí, pero están equivocados. Sí, está bien, pero ¿qué pasa con nosotros y nuestro tiempo de calidad? Y de aquellas cosas que tenemos como nuestro sumo valor, y a veces no lo son tantos. Amado, las cisternas rotas representan aquellas cosas por las cuales nosotros nos afanamos y que en verdad no traen ninguna plenitud. Son vanidad de vanidades, simplemente. Mire, cuando el Señor los iba a meter al pueblo en la tierra, usted sabe que el Señor cuando sacó a los hebreos de Egipto, los sacó con todo el oro de los egipcios, ¿verdad? Porque los egipcios nunca les pagaron bien durante 400 años y el Señor dijo, los vamos a indemnizar. Antes, cuando los saco en libertad, pero los saco con la paga de todo lo que no le dieron. Y se llevaron el oro de los egipcios. Pero el Señor les advirtió, antes de entrar a la tierra, le dijo, ustedes serán un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. O sea, quiero que gobiernen, quiero que aprendan a pensar con una mentalidad diferente. Por eso el Señor les dio las leyes. Las leyes tenían leyes de convivencia, leyes de salud, leyes de alimentación. O sea, si usted, no los 10 mandamientos, sino las leyes que le dio como nación, eran para que tuvieran valores diferentes, para que se comportaran diferente, para que tengan conductas sexuales apropiadas. En esa época,
Era muy común que hubiera incesto, que la gente tuviera relaciones con animales, que un montón de cosas que uno las ve en la Biblia y dice, ¿y por qué eso está ahí? Porque el Señor quería que su pueblo sea diferente. Que tengan una conducta sexual como corresponde, que se puedan higienizar como corresponden, que guarden sus tiempos de purificación, que ciertas cosas que le hacían mal no las coman. O sea, el Señor les da todas las leyes para que sean una nación diferente, con justicia, con rectitud, sanos, benditos, prósperos. Y dice, yo no los puedo meter a la tierra hasta que ustedes no entiendan la importancia de guardar estas leyes. ¿Verdad? Pero el pueblo tenía mente de esclavo, entonces seguía pensando como los esclavos, y el pueblo cada vez que convivía con otra nación pagana, ¡puf!, absorbía algo de la cultura de ellos. El Señor le decía, no te mezcles, pero es porque Él tenía que preservar a su pueblo. No es que hoy en día nos dice Dios, no te mezcles con la gente, no, pero no absorbas la cultura de cualquiera. Y el ser humano es propenso a eso. Fíjese lo que nos pasa. Cuando usted cría un hijo, por ejemplo, yo he conocido muchos casos de personas que han educado bien a sus hijos, le han instruido bien de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que comportarse, de cómo tienen que vivir. Y resulta que en su adolescencia el hijo se empezó a juntar con amigos del barrio que están en la droga, y se desviaron. De pronto, pero los padres dicen, pero yo no te enseñé eso, yo te enseñé principio. Es que como piensan los amigos, empieza a pensar él. Se empieza a vestir como los amigos, a la rebelión como los amigos, ya se tatuó lo mismo que los amigos, empezó a drogarse igual que los amigos, porque le pegó la cultura de los amigos, porque con lo que vos te comunicás es lo que te terminan sembrando el corazón. ¿Comprende? Eva se comunicó con la serpiente y se comió la fruta. En realidad tendrían que haber hablado con Dios, no con la serpiente. ¿Comprende? Cuando usted está en contacto con una cultura, se te impregna esa manera de pensar. Y Dios no es que dice, no te juntes con el mundo, no. Pero guardemos nuestro corazón para los valores del reino. Hay cosas que no se deben negociar. Porque entendemos que el que nos da los valores, los principios y lo que debemos hacer, lo bueno, lo correcto y lo justo, es la fuente de la vida. Todos los demás, en lo que la gente confía hoy en día, son cisternas rotas. El Señor les dijo además, cuando entren a la tierra, les dio requisitos de cómo tenían que comportarse los sacerdotes. Le dijo a los sacerdotes, cuando entren ustedes no tendrán tierra, yo seré su heredad. Ustedes no buscarán cosas como los demás, yo seré su proveedor. Yo les voy a dar los recursos, yo les voy a dar un lugar para vivir, pero ustedes no tendrán cosas propias. Y le dijo a los reyes cómo tenían que hacer para gobernar. Mire, acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio significa segunda ley. El Señor le había dado a una generación la ley que no la entendió, por eso tenemos la segunda ley, porque Dios amplió la explicación de lo que Él ya les había hablado a una nueva generación. Y les dice, capítulo 17, versículo 14, por favor, vamos a ver lo que el Señor les dice a los reyes. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Fíjese que el Señor ya se había anticipado, Él era el rey. Pero dice, cuando ustedes vean que las demás naciones son gobernadas por reyes, ustedes me van a pedir lo mismo que las demás naciones. Y de hecho pasó en la época de Samuel, ¿verdad? Dice, nosotros queremos reyes como las demás naciones. Yo quiero lo que tiene el otro. Dice, pero si yo soy su propio rey, yo soy el que lo... Sí, no, yo sé que vos sos rey, pero nosotros queremos un hombre que nos gobierne. Y el Señor es muy curioso, porque el Señor le dijo a Samuel, andá y decile que si los gobierna un hombre, los va a oprimir con los impuestos, le va a sacar las hijas para servicio, les va a sacar a los hijos para formar ejército, les va a sacar dinero, los va a someter, va a actuar con injusticia, le dice todo. Y Samuel va y le dice a la gente, dice el Señor que si los gobierna un hombre, en lugar que los gobierna Dios, le va a pasar esto. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, ya sabemos, pero queremos igual un rey, como las demás naciones. O sea, si hay algo que era diferente entre Israel y las demás naciones, era que Israel era gobernada por Dios. ¿Usted sabe si el presidente de la nación fuera Dios? Directamente, su rey era Dios.
Ahora pregunto, de la iglesia, ¿nuestro rey no es Dios? Pero algunos no, quieren ser gobernados por el sistema, entonces vuelven al sistema y vuelven a la esclavitud de hacer ladrillo con barra y paja para ver si pueden comer mejor. Cuando en realidad la bendición está en nuestro rey. ¿Para qué querer vivir como las demás naciones cuando nosotros somos gente especial? Cuando vos ves que todo el mundo está oprimido por el sistema, transpirando para poder producir, ¿por qué queremos vivir así cuando Dios quiere que nosotros podamos vivir bajo su gobierno y su bendición? Es muy raro. No, pero yo quiero ser como la demás nación. Volvemos a las cisternas rotas. Dice, pondré rey sobre mí, como pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Dice, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Como diciendo Dios, bueno, si va a elegir que te gobierne un hombre, por lo menos que te gobierne alguien de la propia nación. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, no volváis nunca al camino de Egipto, a la comunión con esas naciones, y mucho menos con los egipcios, que representaban al mundo, ¿verdad? Aquello que los puso en esclavitud. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Le está diciendo que el rey que lea las escrituras continuamente, y leerá él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjese el consejo que Dios le da. Si vamos a poner un rey, yo te lo voy a elegir, que sea hermano, que no oprima, que no haga negocio con los egipcios, que no amontone cosas para sí, que no tenga muchas mujeres, que no se envanezca y que lea la palabra todos los días para que no los oprima, para que no los meta en esclavitud. Vamos a tratar de cuidar. Ya que ustedes quieren un rey, yo se los doy, pero con estas reglas. Bueno, nosotros sabemos que el primer rey fue Saúl, ¿verdad? Que no fue un buen rey, que se desvió porque empezó a desobedecer a Dios. Entonces Dios le levantó a David. Y David fue un rey bueno, aunque se equivocó, buscó siempre la voluntad de Dios. Pero David dejó a su hijo Salomón en el trono y fue el gobierno de Salomón, a vista del mundo, el gobierno más próspero. A vista del mundo, porque Israel como que alcanzó la cumbre de la prosperidad. Pero eso dice la Biblia que fue por causa de David, que le permitió a Salomón edificar el templo y le dio la abundancia que no había alcanzado David porque era su heredero. El Señor dice, lo que no te di a ti se lo voy a dar a tu hijo. Ahora preste atención porque Salomón cuenta lo que hizo en su reino. Acompáñenme al libro de Eclesiastés, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que hizo Salomón. Todos sabemos que Salomón le pidió a Dios sabiduría por consejo de su padre. David fue el que le dijo, hijo mío, pide sabiduría, por sobre todas las cosas pide sabiduría. Vende lo que tienes, pero pide sabiduría. Entonces Salomón hizo 1000 holocaustos a Dios, porque él había visto que su padre hacía holocaustos. O sea, él copió a David, nada más que hizo una ofrenda más grande todavía. Cuando Dios le habla, lo primero que le pide a Salomón, ¿qué es? Sabiduría. Entonces el Señor le dice, por cuanto me pediste sabiduría, que era lo que le había aconsejado David, porque David se dio cuenta que si él hubiese sido más sabio, no hubiese cometido tantos errores. Es lo que nos pasa en la vida a todos, ¿no? Cuando llegamos a grandes, sí, si hubiese sido más sabio, ¿qué le aconsejaría a mi hijo? Pedí sabiduría. Porque si yo hubiese tenido la sabiduría de Dios desde que nací, no hubiese cometido los errores que cometí en la vida, ¿no? Entonces,
Si vas a vivir en esa sabiduría, Dios le dijo, tendrás riqueza, gloria y honra. Extraordinario. Ahora mire lo que hizo Salomón. Verso 1 del capítulo 2 de Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. O sea, las dos cosas. Yo quise ser sabio, pero retener la necedad. Quise ser un poco necio. Eso es lo que está diciendo. No dice, me desvié mi corazón a la sabiduría y rechacé la necedad. No, dice, quise quedarme necio y dije, me voy a dar todos los gustos y voy a probar el placer. Hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Vamos a hacer una prueba. Me voy a llenar de cosas, a ver qué sienten todos esto. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, implanté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de los reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, después de llenarme con tantas cosas que Dios dijo que no, igual seguí siendo sabio. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Todo lo que era un caprichoso, todo lo que veía, eso quiero. O sea, hoy en día, imagínense lo que sería Salomón, ¿verdad? Tendría toda la última tecnología, estaría lleno, andaría con todos los coches, último modelo, una colección de autos, tendría mansiones. ¿Qué es lo que no tendría este hombre? Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Vamos a darle placer a la carne. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Y miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. O sea, él tenía la sabiduría de Dios, y dijo, voy a ver qué siente esta gente que anda detrás de las cosas. Ya que las puedo tener, me voy a llenar de cosas. Y voy a disfrutar todo lo que los demás quieren disfrutar. Comida, bebida, sexo. Tuvo 1000 mujeres. Así que tuvo 1000 suegras también. Tuvo poder de gestión. Se llenó de casas y de cosas y de todo lo que Dios había dicho que no iba a tener. Claro, ¿por qué piensan que tenía sabiduría? Tienen que tener sabiduría para... ¿Ah? Hay que tener sabiduría. Ahora quiero que preste atención. A Salomón nosotros lo conocemos porque le edificó un templo al Señor, ¿no? El templo de Salomón, bueno, hoy sería una de las maravillas del mundo. De hecho, hablan de que costaría más de 50.000 millones de dólares hacerlo hoy en día. Tenía hasta las paredes revestidas de oro. Y eso parece como una grandeza, de honra a Dios. Ustedes saben que el templo de Salomón tenía 27 metros. No el atrio exterior, que era más grande, pero la parte del templo eran 27 metros por 9. No era una mega iglesia, era un pequeño lugar. Pero tenía 13 metros de alto, era muy alto. Tardó 7 años en hacerlo. Se tardó 7 años la construcción del templo, con piedras que traían de lejos, con madera, bueno, una edificación extraordinaria. Ahora, ¿ustedes sabían que Salomón se hizo una casa para él que era 20 veces más grande que el templo y que tardó 13 años en edificarla? Oye, yo le vi el templo de Salomón, todos hablamos del templo de Salomón, pero el de él era 20 veces más grande y tardó el doble en edificarlo, porque él le hizo casa a Dios, pero la casa de él era mejor. Dios le dijo que no tuvieran muchas mujeres, lo acabamos de leer. Él tuvo 1000. ¿Comprende lo que le digo? Le dijo el Señor, y no se hará de muchos caballos. Dice, con muchos caballos compré.
Y siervos y siervas y vaca y todo, de todo tenía. Yo tenía de todo. O sea, tenía moto, coche, todo, tenía patineta, todo lo que salía, yo me lo compraba. El Señor le dijo, no te apartarás de la ley. Y la ley se olvidó. De hecho, cuando se dividió el reino, la encontraron décadas después escondida detrás de las paredes del templo. Pero él nunca fue apegado a la ley. Usted sabe que Salomón tuvo esclavos a los hebreos, a la misma gente de su pueblo, para que pudieran edificar todas las obras que él quería edificar. Los trataba como esclavos a su propio pueblo. Por eso cuando Salomón murió, nadie lloró. ¿Usted sabía que no lo quería nadie? Y que cuando su hijo Roboam tomó el trono, le pidieron a su hijo, no nos gobierne como tu papá. Tu papá nos tenía todos oprimidos, nos cobraba impuesto por demás. Él oprimía al pueblo para tener riqueza y disfrutar su riqueza. Para que de otras naciones vengan y digan, wow, qué extraordinario el rey Salomón. Pero él oprimía a todos sus hermanos, a todos les sacaba dinero. Él negoció con los egipcios para edificar el templo y conseguir riqueza. ¿Qué dijo el Señor? No volverás a Egipto, no volverás por ese camino, no harás negocio. A Egipto fue a hacer negocio. Compró todo lo que hizo, acuerdos con las naciones paganas. Trajo y se casó con mujeres extranjeras. Y tuvo en el palacio los poderes y las riquezas de otros reyes. Todo lo que era de afuera lo metió en la casa de él. Me está comprendiendo lo que le digo, ¿verdad? Ahora, no solo eso. De sabio verdaderamente fue un necio. Porque empezó a levantar altares para los dioses falsos para complacer a sus esposas. Y dice que Salomón llegó a hacer sacrificios para los dioses falsos, les ofrecía ofrenda, y uno de esos dioses era Moloc, y Moloc pedía niños. Por lo tanto, se cree históricamente que Salomón ofreció a niños en el altar a Moloc. O sea, hizo sacrificios humanos para los dioses falsos. Entonces vos podés tener a Dios, pero ser muy estúpido, ¿verdad? Creer que tengo la sabiduría de Dios y que conozco cosas, pero aún así llenarme de todo lo que no termina de ser vanidad. Todos admiramos porque a la vista de lo de afuera, Salomón, en la época del gobierno de Salomón, hacía ver como que la nación era rica. Tiempo de paz, poderosa, claro, pero era un acuerdo con el sistema. Por eso tenían paz, porque transó con todos los enemigos. Él mató a su propio hermano Adonai porque él era un peligro. Mató a Joab, que fue el general de su padre durante toda la campaña de su padre. Mató a Simei porque andaba hablando mal de él. O sea, Salomón hizo todo lo que no se tiene que hacer. Pero la gente venía de afuera y lo miraba y decía, qué gobierno, qué próspero que está Salomón, cómo le funciona el evangelio. Pero en realidad él estaba transando con el sistema. Y otros pensaron que le iba muy bien porque tenía riquezas, pero riqueza no es sinónimo de unción. A ver, que yo pueda comprarme algo o que los demás avistan y dicen, ¿cómo ha prosperado Osvaldo? Que alguien piense que todo eso simplemente es el resultado de estar haciendo las cosas bien, cuidado. Porque hay mucha gente que tiene más dinero que nosotros, aún los narcotraficantes tienen mejores coches y mejores casas y eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios no tiene que ver con aquello que acumulamos o que queremos comprar como avance de nuestra vida poniendo a Dios en segundo lugar. La bendición es poner a Dios en primer lugar y vivir lleno de la presencia del Señor, adorando solamente a Él. Y que todo lo demás que tenga que venir, que venga. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Salomón fue el peor rey de Israel. Fue el que pidió sabiduría, sí, es verdad que fue el que pidió sabiduría, pidió corazón entendido. El problema es que también quiso mantener la necedad. ¿Usted había leído eso? Yo me hice sabio y decidí vivir en sabiduría, pero a la par de todo eso conservé mi necedad. Esto es como decir, a ver, Dios me ha dado su espíritu y Dios me da su sabiduría, pero no solamente eso, también quiero quedarme con la de Osvaldo. Osvaldo ha sido medio necio y medio estúpido, pero yo quiero conservarlo. Entonces ahora voy a vivir como el Osvaldo que quiere todo, pero voy a aprovechar que tengo a Dios. ¿Entiende?
Dios me dio la sabiduría y Dios me dijo que me va a dar riqueza, gloria y honra. Voy a aprovechar a alimentar a Osvaldo. Así que de ahora en adelante me voy a comprar coche y casa y mujeres y voy a tener de todo y voy a salir y voy a comer y voy a... Guarda. No se puede tener dos fuentes. Es una. No se puede tener la sabiduría de Dios y la necedad. Porque voy a terminar queriendo usar la sabiduría para la necedad. No se puede vivir con Dios y ser ciudadano del reino y pretender transar con el sistema. No, pero yo estoy en paz, a mí el diablo no me ataca. Claro que te va a atacar si estás haciendo alianza con el enemigo. Ahora, ¿qué hacía Salomón? Cada tanto le hago una buena ofrenda a Dios. Sí, pero para vos, o sea, no tenés problema en gastarte todo lo que te tenés que gastar para comprarte el iPhone, el iPad, la tablet, el auto, la casa, pero una ofrendita vamos a dar. Yo para el Señor cumplo. Salomón le edificó un templo a Dios, era bueno, sí, es verdad, pero la casa de él era 20 veces mayor. Nunca usó las riquezas para honrar a Dios, esa es la verdad. Por eso Dios no terminó aceptando ese templo. Primero lo aceptó, le dijo, mi presencia va a vivir acá si ustedes se arrepienten. Si se humillare mi pueblo, dijo él, y mi nombre es invocado, yo estableceré mi vida en esta casa. Pero no lo hicieron. Entonces él apartó la presencia y el templo fue destruido, de manera que no quedó piedra sobre piedra. Porque Dios no necesita, a ver, Dios dijo, te voy a dar riqueza, gloria y honra, pero la usaste para tus propios placeres. Pero como me dabas algo y me edificaste un templo que todos veían como muy lindo, te parece que yo con Dios siempre colaboro. Sí, es verdad. Hay gente que colabora con Dios, pero se da gustito un poquito más grande. Entonces se queja para dar una ofrenda de unos pocos dólares, pero para comprarse algo para él, no pagué tan caro, lo pagué 500, 600. Para nosotros 20 veces más. Porque nosotros, como necesitamos muchas cosas, siempre estamos comprando cosas para nosotros. Para Dios, si tenemos que comprar algo, si vamos a comprar esto para la iglesia, hermano, ¿cuántos pueden colaborar? Vendemos unos sándwiches, vendemos algo, hacemos cena, vamos a recaudar algo, tenemos que hacer una rifa, algo para ver si podemos recaudar para comprar esto. Pero después en la casa cada uno se lo puede comprar, porque para nosotros 20 veces más. Wow. ¿Me está comprendiendo lo que le digo, iglesia preciosa? O sea, yo entiendo, a ver, yo también vivo en el sistema, yo también necesito recursos, yo también tengo cosas, no hay un problema con eso. Pero ojo, porque este sistema te hace transar con el sistema. Te hace olvidar de los principios de Dios y terminás transando con el sistema. Ves, no, pero yo vivo en paz, sí, Salomón también. Pero no se olvide usted que su reino terminó dividido en manos de sus hijos. Él nunca peleó con nadie. Pero tampoco lo vemos a Salomón honrando la presencia del Señor como hizo David su padre, nunca. Sí hizo 1000 holocaustos porque andaba buscando el favor de Dios. Entonces, esa ofrenda, porque le estoy pidiendo a Dios tal cosa. O sea, cuando buscó el favor de Dios, hizo holocausto, pero después no lo ves más. Se atrevió a hacerle ofrendas a los dioses falsos. Hoy hay muchos dioses falsos, amados. Hay mucha idolatría detrás de las cosas. Tal vez podamos pensar que nosotros nunca levantaríamos un altar a un Dios falso. Pero hay muchos dioses, hay muchos ídolos en el corazón. Y son paganos, porque son del sistema. El sistema piensa así. Nosotros no somos gente rara, no somos gente de otro planeta, pero nuestra fuente de la bendición tiene que ser Dios. No sé, cada uno tendrá que rever su corazón. Yo lo hago con el mío. No quisiera de pronto pedir la sabiduría de Dios, tener la sabiduría de Dios y terminar transando con el sistema. Esa no es mi bendición. La bendición se manifiesta con cosas, es verdad. A ver, cierta clase de prosperidad y cosas que vienen a nuestra vida son como las hojas de un árbol que se mueven por el viento. Son la evidencia de que hay viento. Entonces, cuando te va bien, es la evidencia de que algo te está funcionando. Sí, está bien. Pero esa no es la bendición, es la evidencia. El viento es la bendición. Entonces, aunque tenga hojas o no tenga hojas y nadie lo vea, la bendición sopla igual. Entonces, soy bendito en el último auto 0 kilómetros
o soy bendito en bicicleta, porque al final lo que sopla es la bendición. El efecto que se mueve a veces confunde. Lo importante es la presencia del Señor. Si otra cosa nos desenfoca, cuidado, porque lo que estamos haciendo es perder. Y estamos teniendo más interés en nosotros mismos y en cultivar los caprichos de nuestra mente que pensar con la mente de Cristo. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está por un momento. Por favor, amado. Lo bueno de todo esto es que mi responsabilidad termina con la entrega de la palabra. Pero el Señor es el que va hasta los profundos de los corazones. Si en algún lado hemos cavado una cisterna que al final está rota y pierde el agua, es porque todo lo que es vano y de este mundo no lo podés retener. Hoy está y mañana no está. Hoy lo tengo y mañana lo perdí. Eso no es seguridad de nada. Lo único eterno viene de parte de Dios. ¿Podemos tener cosas? Claro que sí, claro que puede tener. Tenga cuidado, que esas cosas no son el gran tesoro. Salomón pecó en gran manera. Y lo peor de todo es que cuando terminó de darse todos los gustos, dijo, esto es vanidad, vanidad de vanidades. Esto es aflicción de espíritu. O sea, llega a la conclusión, dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Claro, pero te diste todos los gustos igual, por la duda. Al final del camino se da cuenta que se equivocó. Eso es lo que está diciendo. Que este sistema no nos haga equivocar. Que podamos poner a Dios en primer lugar y darle a Dios siempre lo mejor. De nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de lo que tenemos. Nunca la migaja. Dios es el centro de todo. El sistema es la migaja.